Era el año 2017. La vida parecía seguir su curso, como cualquier otro año común. La rutina diaria me envolvía sin que nada especialmente emocionante ocurriera. Pero como suele suceder cuando menos lo esperas, la curiosidad, esa chispa de inquietud, empezó a arder dentro de mí. Fue una noche cualquiera, navegando sin rumbo por YouTube, cuando me encontré con un tipo de contenido que jamás había imaginado que podría despertar algo tan oscuro en mí. Eran videos de creadores de contenido que hablaban sobre la Deep Web. Era un tema tabú, un rincón oscuro de Internet que la mayoría de la gente solo mencionaba con temor o desdén. Sin embargo, aquellos que se atrevían a sumergirse en sus misterios no solo hablaban de su existencia, sino que compartían lo que encontraban: cajas misteriosas. Algunas contenían objetos aparentemente inofensivos, otras, descubrimientos aterradores, pero todos coincidían en una cosa: nunca sabías qué ibas a obtener. La promesa de lo desconocido, de lo prohibido, me tentó más de lo que podría haber imaginado. ¿Qué sería tan terrible o fascinante en esas cajas? ¿Qué secretos ocultos se albergaban en lo profundo de la red? La curiosidad me devoraba. Vi un video tras otro, algunas veces entrecerrando los ojos por la inquietud de lo que veía, otras veces con una mezcla de asombro y deseo de entender qué había más allá de ese mundo oscuro. Había cajas pequeñas, con objetos inofensivos, monedas antiguas, cartas de tarot, pequeños amuletos. Pero luego estaban las grandes, las caras, las que prometían tesoros que los usuarios solo se atrevían a abrir en la penumbra de la privacidad de sus casas. Solo una vez, me repetía a mí mismo, convencido de que sería una experiencia emocionante, algo que me apartaría de la rutina diaria. De alguna manera, pensaba que podría manejarlo. Pensaba que era solo una broma de Internet, pero no sabía en lo que me estaba metiendo. Pasaron varios días, incluso semanas, de investigaciones exhaustivas. ¿Cómo acceder a la Deep Web sin caer en la trampa de virus, estafas o peores riesgos? Había leído advertencias sobre hackers, mafias y hasta mercados de lo más siniestros. Sin embargo, cuanto más buscaba, más entendía de ese mundo. Y cuanto más entendía, más me atraía. Cada historia que leía, cada foro en el que entraba, alimentaba una necesidad interna que no podía ignorar. Finalmente, después de tanto leer y ver tutoriales, me sentí lo suficientemente confiado como para dar el paso. Configuré todo lo necesario. Usé las herramientas adecuadas: Tor, VPN, todo lo que los expertos recomendaban. Mi corazón latía con rapidez mientras accedía a lo que, hasta ese momento, solo había visto en pantalla. Pensé que ya nada podría sorprenderme. Aún no sabía cuánto me equivocaba. Al encontrar un sitio que vendía cajas misteriosas, la emoción me invadió. Había una gran variedad de opciones. Las más baratas parecían ser solo recuerdos sin valor, pero las de precio medio prometían objetos más interesantes. Incluso artefactos raros o tesoros de los que se hablaba en foros secretos. Las de mayor precio, esas que llamaban mi atención, incluían la promesa de algo aún más increíble, algo único. Sin embargo, la idea de gastarme una fortuna en un paquete con sorpresas era algo que decidí descartar. Opté por una opción de precio medio. No quería ser imprudente, pero no podía dejar pasar la oportunidad. La caja llegó en pocos días. Mi corazón se aceleró cuando vi el paquete a la puerta de mi apartamento. Era más grande de lo que esperaba, envolviendo todo el misterio en su forma rectangular. Estaba completamente envuelta en una capa de cinta adhesiva negra, sin ningún tipo de etiqueta o marca. No había un remitente. No había información alguna sobre su origen. Debería haberme puesto alerta, pero me sentía invencible. Después de todo, era solo una caja, ¿verdad? La llevé al interior de la sala, cerrando la puerta detrás de mí con un clic que resonó más fuerte de lo que imaginé. La lámpara de pie en la esquina lanzaba una luz tenue y amarillenta sobre el paquete, creando sombras alargadas y distorsionadas que danzaban lentamente en las paredes. El ambiente estaba impregnado de una sensación extraña, como si el aire mismo estuviera cargado de algo pesado, algo que no debía estar allí. Abrí la caja con cautela, mi mente llena de expectativas, pero también de una creciente inquietud que no podía comprender.
Al principio, todo parecía normal, una bolsa sellada al vacío, dentro de la cual había algo que no pude distinguir. Lo tomé con cuidado, deshaciéndome del plástico. Al sacarlo, mi corazón empezó a latir más rápido. No entendía lo que estaba viendo. Dentro de la bolsa se encontraban varias fotografías. No eran simples imágenes, sino instantáneas aterradoras que capturaban momentos que me helaron la sangre. La primera foto mostraba a una mujer atada a una silla, su rostro reflejando un miedo tan profundo que se sentía palpable, incluso a través de la imagen. Sus ojos, grandes y desorbitados, estaban llenos de terror, de desesperación. La foto parecía tan nítida, tan real que pude sentir el escalofrío recorrer mi cuerpo. A medida que pasaba las fotos, la situación en las imágenes se volvía cada vez más espeluznante. La mujer, en la siguiente imagen, estaba completamente inmovilizada, mientras alguien, o algo, parecía prepararse para lo peor. En la tercera foto, ella ya no estaba viva, su cuerpo dispuesto con una precisión macabra, como si el escenario estuviera diseñado para impresionar a alguien, para mostrarles el horror que se había llevado su vida. Cada foto estaba más detallada, más perturbadora, hasta que finalmente la escena estaba completamente congelada en el instante final, la muerte. Un nudo se formó en mi estómago. Mi mente no podía procesar lo que veía. Cada foto parecía haber sido tomada con una meticulosidad que desbordaba lo macabro. Sentí un miedo indescriptible, una culpa, una repulsión. ¿Quién me había enviado esto? ¿Qué se supone que debía hacer con estas imágenes? ¿Por qué las tenía en mis manos? Quería dejar las fotos, devolver la caja, hacer algo, pero no podía. Me quedé allí, inmóvil, con las manos temblorosas, mirando esas imágenes que ahora se habían grabado en mi memoria de manera indeleble. Estaba atrapado en un mar de preguntas y miedos, y algo dentro de mí me decía que había desatado algo mucho más grande de lo que imaginaba. Finalmente, la decisión llegó, de manera lenta pero clara. Tenía que ir a la policía. Había visto algo que no debía haber visto, y lo correcto era entregar las pruebas. Sin embargo, un pavor indescriptible me invadía al pensar en lo que eso podría significar. ¿Quién me había enviado esto? ¿Qué consecuencias tendría? ¿Cómo podía asegurarme de que no me involucraran en algo mucho más grande? Así comenzó mi descenso a un abismo que no pude prever. Una vez que tomé esas fotos y decidí llevarlas a la policía, mi vida, tal y como la conocía, cambió para siempre. Mi mente, aún procesando las imágenes aterradoras de las fotos, se debatía entre la decisión de hacer lo correcto o ignorarlo y dejar que todo se desvaneciera en las sombras. A pesar del miedo paralizante que me recorría, supe que no podía quedarme callado. Alguien había sido asesinado y esas fotos, esas pruebas, debían ser entregadas a las autoridades. Pero el temor a lo que eso podría desatar me mantenía en un estado constante de ansiedad. Algo en mi interior me susurraba que este simple acto podría involucrarme en algo mucho más grande de lo que imaginaba. La decisión de ir a la comisaría no fue fácil. En mi mente, cada paso hacia allí se sentía más pesado que el anterior. Tomé las fotos y las metí en un sobre, intentando que mi nerviosismo no me traicionara. Cada semáforo en rojo en el camino me parecía una eternidad. Cada sombra en las calles parecía esconder algo que me acechaba. Como si el hecho de haber tocado esas fotos hubiera marcado mi destino de una manera irreversible. Lo sentía en el aire, en el silencio incómodo que me rodeaba mientras conducía. Era como si algo estuviera esperando. Al llegar a la comisaría, el rostro del oficial que me atendió mostró una mezcla de incredulidad y preocupación. Al principio, no parecía creerme. ¿Quién iba a creer una historia como la mía? ¿Quién iba a pensar que alguien podría estar tan obsesionado con la curiosidad que terminaría en posesión de pruebas tan macabras? Aún así, me escuchó en silencio, con una mirada de duda que se volvía más profunda conforme avanzaba en mi relato. La sensación de ser observado, de ser juzgado, me hizo sentir como si me estuviera hundiendo aún más en un agujero del que no podría salir. Después de unos minutos de lo que pareció un interrogatorio inocente, el oficial me pidió que esperara. La espera se alargó más de lo que esperaba, y pronto me vi rodeado por otros agentes.
Se me llevaron a una pequeña sala de interrogatorios. La luz fría e implacable de una lámpara sobre mi cabeza no hacía más que aumentar mi inquietud. Las preguntas comenzaron a llover sobre mí de manera implacable. ¿De dónde había sacado las fotos? ¿Por qué las tenía? ¿Cómo había conseguido esa caja? Mi explicación era simple, pero en su oído sonaba esa excusa, a una historia increíble que solo un tonto podría creer. ¿Cómo podía yo, un simple curioso de la red, haberme visto envuelto en algo tan macabro? Cuanto más hablaba, más me miraban con desconfianza. Me sentía como un insecto bajo un microscopio, observado, diseccionado. Y cada respuesta que daba, cada palabra, solo parecía aumentar su escepticismo. El tiempo se estiraba de una manera insoportable. Sentía como si, por cada minuto que pasaba, una sombra más se cernía sobre mí, como si todo fuera parte de un juego mucho más grande, mucho más oscuro, y yo solo era una pieza más que había caído en la trampa. Después de horas de preguntas, de momentos de tensión en los que parecía que cualquier palabra equivocada podría hundirme aún más, finalmente me dejaron ir, pero no sin antes una advertencia. Las palabras del oficial resonaron en mi mente mucho después de salir de la comisaría. Cambia todas tus contraseñas, revisa tus dispositivos, no hagas nada más relacionado con eso. Al principio, pensé que era una recomendación común, pero algo en el tono de su voz me hizo comprender que había algo más, algo que no entendía. Al regresar a mi apartamento, la sensación de alivio fue efímera. Había hecho lo correcto, o al menos eso pensaba. Pero lo que sucedió después me hizo comprender que mi vida ya no sería la misma. Una semana después de mi visita a la policía, las primeras señales de que algo no estaba bien empezaron a llegar. Recibí el primer correo electrónico. Al principio fue breve, casi inofensivo. Sabemos lo que hiciste. El miedo no se apoderó de mí de inmediato. Pensé que era solo una broma, un intento de asustarme. Pero a medida que pasaron los días, los correos se volvieron más específicos, más amenazantes. Los mensajes no solo decían que sabían lo que había hecho, sino que ahora me decían que me estaba metiendo en algo mucho más grande. Sabemos dónde vives. Sabemos quién eres. Los detalles se volvían más inquietantes, como si alguien estuviera observando cada uno de mis movimientos. Cada correo era una advertencia, pero también una amenaza, una promesa de que no estaba a salvo. No podía escapar del miedo. Luego, los mensajes de texto comenzaron. Y no eran solo palabras vacías. Los números que aparecían en la pantalla de mi teléfono no eran conocidos. Nadie que yo conociera podría haber enviado esos mensajes. Estamos más cerca de lo que crees, decía uno. Deja de hablar o lo lamentarás, decía otro. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada vez que mi teléfono vibraba, mi corazón se aceleraba. Mi respiración se volvía errática. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Qué querían de mí? Una noche, cerca de la medianoche, el sonido del intercomunicador hizo que mi piel se erizara. Al principio, pensé que era solo alguien perdido, tal vez un vecino, pero al escuchar el sonido nuevamente, más fuerte, más insistente, supe que algo no estaba bien. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. El aire estaba completamente en silencio, el tipo de silencio que solo ocurre cuando alguien está observando. No respondí. Apagué las luces y me quedé inmóvil en la oscuridad, esperando que se fuera, pero el sonido continuó por unos minutos más, hasta que finalmente se detuvo. No me atreví a abrir la puerta ni a mirar nuevamente. Algo me decía que no debía hacerlo. Pasaron los días y mi paranoia aumentó. Cada vez que salía de mi apartamento, sentía que alguien me seguía. Las sombras parecían moverse con más rapidez. Los pasos detrás de mí parecían demasiado cercanos. Incluso cuando me encontraba en lugares concurridos, sentía los ojos de los extraños sobre mí. Algo no estaba bien. Algo se estaba acercando, y yo no sabía cómo evitarlo. Pero el verdadero golpe llegó cuando encontré, en mi buzón, un sobre que no había visto antes. Dentro había varias fotos. Todas eran de mí, tomadas en momentos y lugares en los que jamás habría imaginado que alguien me estaba observando. Estaba en la tienda, caminando por la calle, saliendo de mi edificio. Estaba siendo vigilado. Mi estómago se revolvió, el miedo se apoderó de mí de manera instantánea.
¿Quién estaba detrás de esto? ¿Cómo sabían tanto de mí? ¿Qué querían? Esa misma noche, el terror alcanzó su punto máximo. Recibí una llamada y del otro lado solo escuché una respiración pesada, agonizante. Colgué inmediatamente, pero la llamada continuó llegando. Sabía lo que esto significaba. No era una broma, ni una amenaza vacía. Era real. Algo o alguien me estaba acechando. Pero lo peor aún estaba por venir. Era un día común. Uno de esos días grises y fríos que parecen estancarse en el tiempo, como si el mundo decidiera frenar su marcha. La rutina de la mañana transcurría como siempre. Me levanté tarde, como siempre, y mi madre estaba en la cocina, haciendo café. Nada presagiaba lo que vendría, pero todo cambió en un segundo. Jack, dijo mi madre, su voz quebrada, casi imperceptible. El tono era algo que no había oído antes. Era el sonido del miedo. David ha desaparecido. Al principio, no entendí lo que estaba pasando. Pensé que era una broma o una exageración. Mi hermano menor, de 19 años, siempre había sido un poco impredecible, pero nada que nos hiciera pensar en lo peor. Había estado ocupado con la universidad, sus amigos, su vida, una vida aparentemente normal. Nadie imaginaba que algo tan aterrador fuera posible. Pero cuando su teléfono dejó de sonar, sus redes sociales se congelaron y las llamadas nunca fueron respondidas. Comenzamos a preocuparnos de verdad. La policía intervino rápidamente, pero las pistas eran escasas. La desaparición de un joven universitario no era algo que encajara en un patrón claro. Nadie lo había visto irse. Nadie sabía a dónde pudo haber ido. Y lo peor de todo, no había signos de violencia. Nadie había forzado su entrada al departamento. David había desaparecido, como si simplemente se hubiera desvanecido del mapa. Esa misma noche, mi madre, casi como un acto instintivo, comenzó a revisar las redes sociales, buscando algo, cualquier cosa que pudiera ofrecernos alguna pista. Fue entonces cuando encontró algo en un rincón oscuro de la web, algo que no esperaba. Un foro conocido por tratar temas misteriosos y oscuros. Se llamaba La Sombra Digital, y en ese lugar se discutían conspiraciones, desapariciones sin resolver y leyendas urbanas. Y ahí, en ese foro, se encontraba un post titulado Diario de David. El título nos heló la sangre. Mi madre dudó por un momento, pero su desesperación superó el miedo. ¿Y si este diario era la clave para encontrarlo? Decidió hacer clic. Y fue como abrir una puerta a lo desconocido. Lo que vimos a continuación fue lo más extraño y perturbador que jamás hubiéramos imaginado. Un archivo titulado Diario de David. Estaba fechado solo una semana antes, la misma fecha en la que David dejó de dar señales de vida. No sabíamos qué esperar, pero una parte de mí ya temía lo peor. ¿Era una pista? ¿O simplemente una trampa más en una red de mentiras? Leímos el primer fragmento con la esperanza de encontrar algo que nos tranquilizara. Al principio, todo parecía normal. David hablaba de la universidad, de los exámenes, de las fiestas en las que había participado. Incluso mencionaba a sus amigos, las bromas que hacían entre clases, sus pequeñas quejas sobre la comida de la cafetería. Era el David que todos conocíamos, el joven optimista, distraído, como si nada pudiera perturbar su mundo. Pero a medida que avanzábamos en la lectura, la atmósfera comenzaba a cambiar, como si una sombra invisible hubiera comenzado a acechar las palabras. La primera señal de algo raro fue una entrada fechada hace exactamente una semana. Fue breve, pero la sensación de incomodidad que transmitía fue imposible de ignorar. Hoy ha pasado algo raro. Recibí un mensaje en mi correo electrónico de alguien que dice que me está observando. Al principio pensé que era una broma, pero el mensaje contenía detalles tan específicos sobre mi vida, sobre mis costumbres, mi horario de clases, hasta mis rutas diarias. El asunto está titulado Te estamos viendo. ¿Qué está pasando? ¿Quién está detrás de esto? A medida que avanzábamos, las siguientes entradas se volvían cada vez más extrañas, más inquietantes. David ya no hablaba de su vida cotidiana,
sino de un creciente malestar. Hablaba de extraños correos electrónicos, mensajes en sus redes sociales de desconocidos, incluso comentarios en su blog que solo un círculo cercano de personas podría conocer. Pero los mensajes eran inquietantes, como si alguien estuviera observando cada uno de sus movimientos. Hoy recibí un mensaje de un tal Ojo Vigilante. El mensaje solo decía, nos vemos pronto. A primera vista, suena como una broma, pero el contenido era demasiado personal, demasiado cercano. Estoy empezando a sentirme paranoico. He comenzado a mirar sobre mi hombro. No puedo evitarlo. Como si alguien estuviera ahí, observándome desde la esquina de mi vista. Luego, el diario empezó a tomar un giro aún más oscuro. David comenzó a hablar de algo mucho más grande y peligroso, algo que no había mencionado antes. En una entrada escrita en tono urgente y desesperado, confesó haber encontrado algo que lo dejó aterrorizado. He estado investigando en la dark web. Hay algo que no puedo dejar de pensar. Descubrí un foro en donde se habla de una organización secreta, una red que tiene el poder de rastrear a cualquiera, de seguir cada uno de nuestros movimientos sin que podamos hacer nada. Estoy empezando a creer que están detrás de mí. Sus métodos son demasiado precisos. Algo está mal. No sé si puedo confiar en nadie. Me siento como un prisionero en mi propio cuerpo. Las palabras de David eran cada vez más crípticas y llenas de miedo. Había algo profundamente perturbador en su narración. Estaba claro que él no entendía lo que estaba pasando, pero cada vez estaba más seguro de que había algo, alguien, que lo estaba acechando. La sensación de paranoia era palpable en cada palabra que escribía. Creo que me están vigilando. No estoy seguro de cómo, pero sé que están cerca. Ayer vi dos tipos extraños en el campus, observándome. No podía dejar de mirarlos, y ellos tampoco me dejaban de mirar. No sé si fue una casualidad, pero no creo en las casualidades. Ellos saben quién soy. Estoy seguro de que alguien me está siguiendo. Eso fue lo último que leímos en el diario, antes de que se cortara abruptamente. La siguiente entrada estaba vacía, como si de repente David hubiera sido silenciado, como si alguien hubiera arrancado esa parte de su historia. Ya no había más pistas ni más palabras, solo el silencio. La sensación de inquietud que nos envolvía era insoportable. Mi madre, mi padre y yo nos miramos, sabiendo que estábamos ante algo mucho más grande que una simple desaparición. ¿Qué había descubierto David? ¿Qué organización secreta estaba detrás de él? Y lo más importante, ¿por qué? Nos sentíamos más cerca de la verdad, pero también más aterrados. ¿Era posible que mi hermano hubiera descubierto algo tan peligroso que tuviera que huir para salvar su vida? ¿Y si el diario era la última prueba de lo que había vivido? Estábamos atrapados en una espiral de misterio, y a pesar de lo que el diario nos mostraba, las respuestas parecían aún más lejanas. No podíamos dejarlo ahí. Sabíamos que teníamos que ir más allá, aunque no podíamos imaginar el peligro que nos acechaba. La ansiedad nos envolvía. Cada día que pasaba sin noticias de David era como un puñal en el corazón, y leer su diario solo empeoraba las cosas. Sabíamos que no estábamos solos en esta búsqueda. Había algo más, algo oscuro, que nos acechaba en cada rincón de la web y en cada paso que dábamos hacia la verdad. Mientras nos adentrábamos más en la investigación, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. En un intento por entender mejor la organización secreta de la que David hablaba, decidimos investigar a fondo en la dark web. Sabíamos que David había estado allí, buscando pistas sobre sus acosadores, y por alguna razón sentíamos que la verdad solo podía encontrarse en esos rincones oscuros de Internet, donde la ley y el sentido común no llegaban. La primera vez que nos conectamos fue como atravesar una puerta hacia un mundo distinto. Los foros eran un caos de conversaciones crípticas, símbolos extraños y gente que se comunicaba en clave, como si estuvieran acostumbrados a estar bajo vigilancia. Estábamos en territorio peligroso, y lo sabíamos, pero algo en nuestro interior nos decía que debíamos continuar. El primer foro que encontramos, al que David había tenido acceso, parecía ser una comunidad secreta de vigilancia masiva. Nadie sabía exactamente quién estaba detrás,
pero los usuarios hablaban de algo que nos heló la sangre: la red de control. Se trataba de una organización clandestina que operaba en las sombras, reuniendo información sobre individuos de todo el mundo, para luego manipular sus vidas, sus decisiones, incluso sus destinos. Los miembros de la red se infiltraban en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las redes sociales hasta las cámaras de vigilancia públicas. Todo era monitoreado. En una de las publicaciones, un usuario compartió una experiencia que hizo que el aire se volviera denso y frío. Decía: están siempre cerca. Cuando comienzas a hacer preguntas, empiezas a notar sus huellas. Si sigues buscando, te encontrarán. Y luego, es demasiado tarde. Esta frase no era solo una advertencia, era una amenaza directa, algo que nos hizo cuestionar nuestra decisión de continuar. Nos quedamos petrificados, pero al mismo tiempo no podíamos detenernos. Necesitábamos saber qué había pasado con David y cómo esta red secreta estaba conectada con su desaparición. Los días siguientes fueron una pesadilla. Empezamos a recibir correos electrónicos anónimos, aparentemente enviados por personas que conocían cada uno de nuestros movimientos. Al principio, pensábamos que era una coincidencia, pero pronto nos dimos cuenta de que algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Los mensajes no solo contenían detalles sobre nuestra investigación, sino también sobre nuestras rutinas diarias. Sabían a qué hora estábamos en casa, sabían cuándo estábamos en línea. Parecía que todo lo que hacíamos estaba siendo observado. La paranoia se apoderó de nosotros. Cerramos nuestras cuentas de correo, cambiamos nuestros números de teléfono, comenzamos a usar redes privadas para navegar, pero no podíamos evitar la sensación de estar siempre un paso atrás, como si la organización secreta estuviera muy cerca, siguiéndonos, acechándonos. Un día, mientras analizábamos nuevas pistas sobre la red clandestina, recibí un mensaje privado en mi ordenador. No era un correo electrónico común. Era un mensaje directo, cifrado, que apareció en la pantalla sin previo aviso. Mi corazón se aceleró al leerlo. La voz que resonaba en el mensaje era fría, casi mecánica, y las palabras, aunque simples, eran aterradoras. Ya saben lo que están buscando. Deténganse ahora. Si continúan, pagarán las consecuencias. La amenaza era clara y directa. Sabíamos que la organización había comenzado a tomarnos en serio, pero la idea de rendirnos nunca nos pasó por la mente. David aún estaba perdido, y si no continuábamos, ¿quién lo haría? ¿Quién más estaría dispuesto a enfrentarse a este monstruo invisible? Al día siguiente, mientras investigábamos más sobre la red, comenzamos a notar algo más extraño. Las búsquedas en línea empezaron a tardar más de lo habitual. Las páginas se cargaban lentamente, como si hubiera una interferencia. Y lo más inquietante de todo, ciertos términos que usábamos en nuestras investigaciones parecían ser bloqueados. Por ejemplo, cada vez que buscábamos más información sobre la organización, la página simplemente dejaba de cargar o se cerraba de inmediato. La sensación de estar siendo vigilados era insoportable. Comenzamos a tomar precauciones aún más extremas. Usamos programas de cifrado, navegadores seguros, y cambiamos nuestros dispositivos cada vez que sentíamos que estábamos siendo rastreados. Pero sabíamos que estábamos jugando un juego peligroso. Fue entonces cuando, una noche, mientras revisábamos los foros de la Dark Web, algo inesperado ocurrió. Recibimos una llamada telefónica. Era un número desconocido. Contesté sin saber qué esperar, y una voz profunda, fría y vacía se escuchó del otro lado. Estamos al tanto de lo que están haciendo. Si siguen buscando, los encontraremos. Deténganse ahora o serán las próximas víctimas. El teléfono se cortó abruptamente, dejándonos paralizados por la amenaza. La sensación de impotencia nos envolvía. ¿Cómo podríamos enfrentarnos a algo tan grande, tan invisible? ¿Cómo podríamos encontrar a David si cada paso que dábamos nos acercaba más al abismo? Pero no podíamos rendirnos. La necesidad de encontrar a mi hermano y descubrir la verdad sobre esta organización era más fuerte que el miedo. Decidimos que la única forma de lograr algo sería llevar esto a los medios de comunicación, exponer todo lo que habíamos descubierto. Compartimos nuestra investigación en las redes sociales, en los periódicos locales.
Y finalmente, la atención mediática presionó lo suficiente para que la policía tomara acción. La respuesta inicial de las autoridades fue tibia. La falta de pruebas sólidas sobre la existencia de esta red secreta complicaba la investigación. La policía no podía hacer nada sin una base real sobre la que actuar. Pero la presión pública fue tan grande que finalmente comenzaron a tomar la situación en serio. Después de semanas de investigación, comenzaron a desmantelar partes de la red clandestina. Arrestaron a varios miembros, y aunque no conseguimos recuperar a David, por lo menos conseguimos algo. Las huellas de la organización empezaron a desvanecerse. Los canales que usaban para rastrear y controlar a las personas fueron cerrados, y las pruebas que recogieron de la red ayudaron a evitar que otras personas cayeran en sus garras. Sin embargo, a pesar de este pequeño avance, no había respuestas para nuestra familia. No sabíamos si David seguía vivo, si alguna vez lo encontraríamos. La última entrada en su diario aún nos perseguía. Nos dimos cuenta de lo cerca que habíamos estado de convertirnos en víctimas nosotros también. La organización secreta había jugado con nuestras vidas, nos había empujado al límite, y aunque conseguimos detener algo de su avance, las sombras seguían acechando. Lo peor era saber que, aunque el caso había sido cerrado parcialmente, la amenaza seguía ahí. Y la pregunta persistía: ¿qué les había pasado a David y a tantas otras personas antes que él? La última entrada de David en su diario decía: si estás leyendo esto, significa que he fallado. Ellos ya están aquí. Tienes que saber la verdad. Pero no busques respuestas, porque no hay ninguna que te guste. Nunca volvimos a ver a David. Mi nombre es Clara, y desde siempre mi hermana Lina ha sido el faro que iluminaba mi camino. A pesar de nuestra diferencia de edad, siempre hemos estado unidas por un lazo inquebrantable. Desde pequeñas, nuestros días estuvieron marcados por aventuras y momentos de pura adrenalina. Después de la muerte de nuestro padre, cuando apenas teníamos memoria de él, mis abuelos y nuestra madre se encargaron de criarnos. Siendo tan jóvenes, éramos conscientes de que la vida no era fácil, pero Lina y yo siempre encontrábamos consuelo la una en la otra. Aunque mi hermana siempre fue un poco más extrovertida y aventurera que yo, nuestra relación fue siempre la de un equipo invencible. Recuerdo que, cuando tenía solo 5 años y Lina ya era una niña más atrevida, solíamos explorar los alrededores de nuestra casa sin pensar en los peligros. Una vez, mientras jugábamos cerca del bosque, un perro salvaje apareció de la nada. El sonido de sus pasos detrás de nosotras nos hizo detener en seco. Mientras cualquier otra niña podría haber gritado o corrido, Lina se adelantó, tomó unas piedras del suelo y comenzó a lanzarlas, logrando espantar al animal. Ese fue solo uno de los tantos momentos en los que su valentía me dejó sorprendida. Cuando decidí ingresar a la misma universidad que Lina, fue un alivio para mí. Ella ya estaba en su último año y me había estado preparando para este nuevo capítulo de mi vida. Aunque mi mamá no estaba muy presente, sentía que todo estaría bien mientras mi hermana estuviera cerca. La universidad era todo un mundo nuevo, lleno de caras sonrientes y compañeros que compartían sueños por cumplir. No obstante, en ese mar de desconocidos, Lina siempre fue mi ancla, mi lugar seguro. Ella ya había hecho su espacio allí y me mostró cómo adaptarme a ese universo acelerado. Las primeras semanas fueron una mezcla de emociones, un mar de caras nuevas, clases, nuevos amigos. Lina me presentó a muchos de sus compañeros, a su novio Lucas, y a un grupo de amigas que parecían tan encantadoras como ella. Sin embargo, aunque estaba disfrutando de mi tiempo, había algo que me tranquilizaba aún más. Los fines de semana, Lina siempre se aseguraba de pasar tiempo conmigo. Si bien muchos de sus amigos se reunían para estudiar o salir, a mí me gustaba pasar las noches con mi hermana, conversando, riendo y recordando nuestras travesuras de la infancia. Una de esas noches, alrededor de la 1 de la madrugada, después de una fiesta en su apartamento, la mayoría de sus amigos ya se habían ido, y Lucas, su novio, le preguntó si quería que se quedara. «No, vamos a pasar la noche entre hermanas», le respondió ella, casi sin pensarlo. Siempre fue así, una de esas personas que no le temían a la soledad
que preferían la compañía de su hermana a la de cualquier otra persona. La noche parecía perfecta. Nos sentamos con unas copas y hablamos sobre la vida, sobre los cambios, sobre los miedos. De repente, Lina comenzó a hablar sobre algo que había estado rondando por su cabeza durante días: la Deep Web. No era la primera vez que oía hablar de ella, pero siempre la había asociado con algo lejano, peligroso, incluso prohibido. ¿Sabías que hay juegos en la Deep Web?, me preguntó con tono intrigado. ¿Juegos?, respondí, ligeramente desconcertada. Mi conocimiento de esa parte oscura de Internet era limitado, y mi mente comenzó a llenar de dudas. Sí, dijo Lina, sin perder la sonrisa. Es un juego de búsqueda del tesoro, pero no es como cualquier juego que hayas jugado. Es diferente. De alguna manera, está diseñado para que te metas en lugares oscuros, y al final, te lleva a un tesoro real. Mi primera reacción fue una mezcla de escepticismo y miedo. ¿Un juego tan macabro? No lo entendía bien, pero la emoción en los ojos de Lina me contagió un poco. ¿Realmente encuentras algo?, le pregunté, intentando procesar lo que me estaba contando. Sí, respondió Lina con una sonrisa maliciosa. La última vez, las coordenadas nos llevaron a un garaje abandonado. Allí encontramos una caja con dinero, billetes viejos y oxidados, pero cambiamos todo en una casa de empeño y terminamos gastándolo en una fiesta. Me quedé en silencio por un momento, intentando comprender qué estaba sugiriendo. Sin embargo, la idea de encontrar un tesoro me resultaba atractiva. Después de todo, ¿qué tan peligroso podría ser? Lina había jugado antes sin consecuencias graves, ¿verdad? Ok, dije finalmente, sintiéndome un poco nerviosa pero igualmente intrigada. Vamos a hacerlo. Lina rápidamente se levantó y fue por su computadora portátil. Mientras yo la observaba, sentí una creciente ansiedad en el estómago, pero también una curiosidad que me empujaba a seguirla. La computadora se encendió y en pocos segundos una página oscura apareció en la pantalla. El fondo negro y el logo con una calavera humana me dejaron helada. El lema debajo de la imagen decía: «Nunca podrás adivinar el tesoro». El juego comenzó de inmediato, sin previo aviso. El primer nivel nos mostró a un hombre parado en un callejón oscuro, apenas iluminado por una luz tenue. Nuestra tarea era mover al personaje hasta una puerta de madera que crepitaba con cada movimiento que hacíamos. La puerta se abrió lentamente, y allí, en la penumbra, apareció una niña con el rostro desfigurado. La melodía que comenzó a cantar me heló la sangre. Era una canción suave, pero cada nota estaba impregnada de una melancolía inquietante. Mi cuerpo se tensó y una sensación de incomodidad recorrió mi espalda. «Es solo un juego, Clara», me dijo Lina, como si intentara calmarme, pero su voz también sonaba tensa. El ambiente se volvía más siniestro con cada paso que dábamos. Las paredes del lugar estaban cubiertas con símbolos extraños, símbolos que reconocí vagamente de algunos artículos sobre magia negra y ocultismo que había leído en línea. La música de fondo aumentaba la ansiedad, creando una atmósfera cada vez más claustrofóbica. «Esto está empezando a darme mal rollo», murmuré, pero Lina no parecía preocupada en lo más mínimo. Al contrario, su entusiasmo aumentaba. Cada pista del juego nos llevaba a nuevas escenas aún más perturbadoras. Una pista decía: «La niña que te mira nunca duerme. Cuando llora, sus ojos sangran». La pantalla parpadeó y un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué tipo de juego era este? ¿Quiénes estaban detrás de todo esto? Lina, sin embargo, no se detuvo. Anotaba cada número que aparecía sin pestañear, como si no tuviera miedo. «Es solo una pista más», dijo, aunque su voz comenzó a traicionar un leve temor. Al avanzar nos encontramos con un personaje más, una figura encapuchada que parecía susurrar palabras incomprensibles. Me sentí cada vez más atrapada en ese juego, como si estuviera perdiendo el control de la situación. Lina, por su parte, se veía más decidida que nunca, como si estuviera jugando una partida que no iba a dejar sin terminar. Finalmente, llegamos a la última etapa del juego. Una figura extraña, con cuerpo de carnero, se alzaba en un trono oscuro. «Has llegado al final», dijo con una voz grave y distorsionada. «Ahora es el momento de tu recompensa». Las coordenadas finales aparecieron en la pantalla,
y antes de que pudiera procesarlo completamente, la computadora se apagó de repente. ¿Qué pasa?, preguntó Lina, visiblemente sorprendida. Intentamos todo lo posible para reiniciar la computadora, pero no hubo forma. La pantalla quedó en negro y mi corazón comenzó a latir con fuerza. Esto no es normal, le dije, mi voz temblando. Es solo un error, dijo Lina, aunque parecía un poco nerviosa. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de emoción y determinación. Sabía que no iba a dejar esto pasar. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Las coordenadas están claras. El coche avanzaba por la oscuridad de la noche, con las luces cortando el silencio como cuchillos afilados. El GPS de la computadora de Lina mostraba el destino final, un área deshabitada a las afueras de la ciudad, donde los árboles y los campos desolados parecían no tener fin. Era extraño, porque aunque conocía los alrededores, nunca había estado tan lejos, en una zona tan remota. Algo en mi estómago comenzó a darme vueltas, como si las luces rojas del GPS fueran un presagio de que no todo estaba bien. Las coordenadas nos habían guiado hasta allí, pero mi intuición me gritaba que no era el tipo de aventura que esperaba. «Clara, ¿estás bien?». Lina me miró de reojo mientras conducía, notando cómo mi respiración se volvía más entrecortada. Me forcé a sonreír, pero no pude dejar de sentir esa sensación de opresión que se apoderaba de mí. «Sí, solo, no sé, ¿no te parece raro? Este lugar está tan vacío, tan oscuro». Mi voz sonaba nerviosa, pero traté de calmarme. Lina seguía adelante, con una determinación en sus ojos. Sabía que ella no dejaría que algo tan trivial como el miedo nos detuviera. «Es parte del juego, Clara. No te preocupes, es solo un lugar aislado. Lo que pasa en la Deep Web siempre tiene un toque macabro, pero no hay nada que no podamos manejar». Lina aceleró un poco, como si intentara sacudirse cualquier inquietud, aunque sentí que su voz temblaba apenas perceptiblemente. El viaje se alargaba mientras avanzábamos por una carretera desierta, rodeada de campos vacíos que se desvanecían en la oscuridad. La sensación de aislamiento era casi palpable. Pasamos por un pequeño puente de madera que crujía con el paso del vehículo, y a medida que nos acercábamos a lo que parecía una granja abandonada, el aire se volvía más frío. Lina detuvo el coche en el borde de un terreno árido, donde la hierba crecida y las sombras formaban un manto denso que cubría la entrada. «La casa está allí». Lina señaló a lo lejos, donde una estructura de madera, vieja y ennegrecida por el tiempo, se erguía como una sombra fantasmagórica. La granja parecía sacada de una película de terror, la fachada llena de grietas, las ventanas rotas y las puertas de madera que crujían con el viento. Parecía tan solitaria que el aire mismo se sentía viciado. No pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Algo no estaba bien, y cada segundo que pasaba en ese lugar me hacía desear estar en cualquier otro lado. Pero Lina ya había salido del coche, armada con su linterna y una sonrisa confiada. «Vamos, Clara, esto es solo una aventura más». Lina me lanzó una mirada rápida y dio un paso hacia la entrada. Me quedé inmóvil por un momento, mi mente enloquecida con pensamientos de lo que podríamos encontrar. No solo estaba asustada por lo que el juego pudiera habernos llevado a hacer, sino también por la extraña sensación de estar siendo observadas. «Espera, Lina», murmuré. «¿No crees que esto es demasiado arriesgado?». «No lo sé. Algo en este lugar me está poniendo los pelos de punta». Lina se detuvo por un momento, mirándome como si fuera una niña pequeña preocupada por fantasías. «Nada de eso, Clara. ¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y explorábamos sin miedo? Este lugar no es diferente. A veces solo hay que dar el primer paso. Tú y yo podemos con esto». Su tono era firme, pero vi una sombra de duda en sus ojos. Ella no estaba tan segura como intentaba parecer. Al final, no pude hacer más que seguirla. Cerré el coche con el seguro y la alcancé, mientras Lucas, el novio de Lina, estacionaba su coche a lo lejos. Apenas pude ver su rostro desde aquí, pero algo en la forma en que aceleraba al llegar me hizo pensar que no estaba tan contento con nuestra decisión. «Lina, ¿en serio vas a hacer esto?». Lucas salió del coche, su rostro reflejando incomodidad y enojo. «¿Qué clase de broma es esta? Es tarde, es peligroso y este lugar me da mal rollo». Lina giró hacia él y, como era su costumbre, le lanzó una mirada burlona.
Vamos, Lucas. No seas aguafiestas. Aquí no pasa nada. Tú quédate en el coche si te da miedo, pero yo voy a encontrar el tesoro. ¿Me conoces? Ya sabes que no me detengo por nada. Eso es lo que me preocupa, dijo Lucas con un tono serio, pero no intentó detenerla. Ya sabía que cuando Lina tomaba una decisión, nadie podía cambiarla. El viento soplaba a nuestro alrededor y la oscuridad parecía tragarse todo a su paso. Llegamos a la puerta de la granja, que estaba ligeramente abierta, como si nos estuviera invitando a entrar. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire frío nos golpeó, trayendo consigo el olor de la madera vieja, humedad y algo que no lograba identificar. El suelo crujía bajo nuestros pies y la linterna de Lina iluminaba las paredes ennegrecidas, llenas de marcas que solo el paso del tiempo podría haber dejado. «Esto no me gusta», murmuró Lucas mirando alrededor. «Esto huele a desastre». «Es solo una vieja granja», respondió Lina con firmeza. «Lo peor que puede pasar es que no encontremos nada. Vamos, confía en mí». Nos adentramos más en la oscuridad, y fue entonces cuando escuchamos el primer crujido que nos heló la sangre. Era como si algo se moviera en las sombras, algo que no pudimos identificar pero que parecía estar observándonos. El suelo estaba cubierto de escombros, y las paredes mostraban marcas que podrían haber sido producto de un incendio o de algún tipo de destrucción violenta. Al principio solo había silencio, interrumpido por los susurros de nuestras respiraciones y el crujir de las maderas bajo nuestros pies. Pero cuando Lina se detuvo frente a una mancha extraña en el suelo, todo cambió. «Mira esto», dijo con voz baja, pero llena de emoción. «Estas son las coordenadas exactas. Estamos en el lugar correcto». Nos arrodillamos sobre el suelo polvoriento, mientras Lina comenzaba a palpar el suelo con las manos. Pude ver cómo la emoción brillaba en sus ojos. Fue un momento raro, como si nada más existiera en el mundo, como si todo el misterio de la vida estuviera aquí, en este trozo de tierra olvidada. «Esto es ridículo», dije con voz temblorosa, mientras una sensación incómoda se apoderaba de mí. «No sé si deberíamos estar aquí, Lina». Antes de que pudiera decir algo más, Lucas levantó una barra de hierro que había encontrado en una esquina y comenzó a cavar en el mismo lugar. No pasó mucho tiempo antes de que el metal golpeara algo sólido, y un extraño sonido de plástico se hizo escuchar. Lina no pudo contener su emoción, y comenzó a cavar más rápido, quitando la tierra a mano. El viento parecía suspirar a su alrededor mientras desenterrábamos algo. Descubrimos lo que parecía una bolsa de basura negra. Lina, ansiosa, se acercó rápidamente para abrirla, pero antes de que pudiera hacer algo, un grito desgarrador rompió el silencio. Lina cayó al suelo, desmayada. Lo que había en esa bolsa no era lo que esperábamos. Un cuchillo ensangrentado, ropa empapada en sangre. Todo parecía sacado de una pesadilla. La verdad, tan cruda y aterradora, nos golpeó de lleno. Lucas y yo nos miramos, paralizados por el miedo. Sabíamos que algo horrible acababa de suceder. No era un juego, no había tesoro. La otra tarde, mientras la ciudad se sumergía en la quietud de la noche, me encontré sumido nuevamente en mis habituales andanzas por la dark web. Soy uno de esos tipos curiosos, ¿sabes? Aquellos que se sienten atraídos por lo desconocido, por lo prohibido, por lo que el Internet convencional prefiere ocultar. Aunque la gente suele hablar de la Deep Web como un lugar peligroso, con todo tipo de contenido perturbador, no es algo que me asuste, al menos no por completo. En mi caso se ha convertido en una especie de pasatiempo oscuro. Es como abrir una puerta a un mundo paralelo, uno en el que lo peor de la humanidad se muestra en su forma más cruda y pura. Pasé horas navegando sin rumbo fijo, probando enlaces en los que nadie en su sano juicio se atrevería a hacer clic. Al principio, fue todo bastante trivial, como el típico recorrido por foros oscuros donde las personas comparten sus fantasías más macabras o intercambian imágenes perturbadoras. Recuerdo que uno de esos foros tenía un banner que decía «Bienvenido al Rincón de los Prohibidos», un título que, sinceramente, no me sorprendió. Me dediqué a explorar cada rincón sin dejar de sentir esa fascinación morbosa por todo lo que la gente es capaz de hacer cuando tiene el anonimato como escudo. Sin embargo, lo que realmente comenzó a captar mi atención
No fue tanto el contenido de los foros, sino los patrones. Una especie de lógica oculta que se entrelazaba entre las páginas, como si todo estuviera conectado, como si hubiera un mapa secreto de la dark web que pocos lograban encontrar. Me encontré con más de un sitio que vendía cosas ilegales, pero nada realmente nuevo. Drogas, armas, datos personales, lo típico. Incluso vi algunos mercados de alto riesgo, donde se vendían servicios más oscuros. Había algo casi cómico en todo esto, como si el hecho de estar tras una red encriptada te diera el derecho a hacer cosas impensables. Pero aunque no me sorprendió, no pude evitar pensar en cómo las personas, al estar completamente despojadas de sus identidades, se convertían en algo irreconocible. En ese momento, pensé en lo fácil que sería simplemente hacer clic en el enlace equivocado y encontrarse con algo que podría cambiar tu vida para siempre. Con esa reflexión en mente, decidí seguir explorando sin dejarme atrapar por la tentación de los mercados de todo a $1. De repente, un enlace me hizo detenerme por un momento. Era un título inusual: Darkness of the Soul, la oscuridad del alma. Al principio pensé que se trataba de otro blog de teorías de conspiración, pero algo en la presentación de la página me hizo dudar. No era la típica configuración de la dark web, con letras temblorosas y fondos oscuros. No, este sitio era distinto. Aunque aún mantenía un tono sombrío, había una sensación inquietante de profesionalismo en la página. Me sumergí en las entradas, descubriendo una gran variedad de temas que abarcaban desde relatos de crímenes reales hasta teorías sobre el control mental y la manipulación de las masas. El autor de este sitio parecía ser alguien con una mente brillante, pero perturbada. Era fascinante ver cómo tejía narrativas sobre las fuerzas oscuras que controlan al mundo desde las sombras, entrelazadas con testimonios de personas que afirmaban haber vivido experiencias extremas. No pude evitar quedarme enganchado por un rato. Cada entrada me mantenía cautivo, leyendo más y más, hasta que me encontré con una publicación que realmente me sorprendió. Los lados oscuros de la dark web son reales. La frase me intrigó de inmediato. Hacía tiempo que había escuchado rumores sobre cómo la dark web no era solo un espacio para comerciar con objetos ilegales o distribuir material perturbador. Había susurros de cosas mucho más oscuras, de experiencias psicológicas que podían desestabilizarte. De hecho, algo en la forma en que se describía este sitio me pareció familiar, casi como si el autor estuviera revelando secretos que no se suponía que debían conocerse. Hice clic en el enlace y me encontré con un artículo que hablaba de un cambio de paradigma en la dark web. Según el autor, había algo mucho más profundo y siniestro ocurriendo allí, algo que trascendía lo que veíamos en los mercados o en los foros. El texto sugería que algunos de los sitios más oscuros estaban, en realidad, controlados por un pequeño grupo de personas que operaban fuera del radar, manejando operaciones que no solo implicaban la venta de productos ilegales, sino que involucraban una especie de control psicológico sobre aquellos que se aventuraban en ciertos rincones de la web. Decía que quienes entraban en estos sitios estaban, en cierto modo, expuestos a una manipulación que trascendía la lógica y el sentido común. En un momento mencionó un enlace que parecía ser la clave para acceder a lo que él describía como la entrada a la verdadera oscuridad. Fue cuando mi curiosidad alcanzó su punto máximo. ¿Sería este enlace lo que estaba buscando? ¿Había algo más allá de lo que podía ver? Intenté ignorarlo, pero el texto seguía llamando mi atención, haciéndome sentir que había algo esencial que debía descubrir. Sin embargo, justo cuando iba a hacer clic, un mensaje emergió en el cuadrante inferior izquierdo de la página. Al principio, lo descarté, pensando que era otro tipo de ventana emergente, pero algo en la forma en que estaba dispuesta la información me hizo dudar. Era un código. Aunque al principio parecían ser solo una serie de números sin sentido, pronto me di cuenta de que contenía una palabra en ruso: boti. Sabía lo que significaba: entrar. Como ya había aprendido un poco de ruso, pude reconocerlo al instante. Mi dedo descansaba sobre el mouse, y no pude evitar sonreír ante la ironía. Estaba a punto de hacer clic en un enlace que me llevaría a algo que, en mi mente, ya era potencialmente peligroso. Pero eso es lo que buscaba, ¿verdad?
El misterio, la intriga, ese sentimiento de que al cruzar la línea, todo cambiaría. El puntero del mouse cambió como si me estuviera guiando. No hubo un momento de duda. Hice clic. Al hacer clic en el enlace, el sitio se cargó con una velocidad inquietante, como si estuviera esperando a que alguien se atreviera a cruzar ese umbral. En cuanto la página apareció en mi pantalla, su diseño me desconcertó de inmediato. No era como cualquier otro sitio que había visitado en la dark web. Era simple, casi minimalista, pero de una manera perturbadora. La página estaba completamente negra, con un texto en rojo sangre que brillaba débilmente. La primera línea que apareció decía: "El juego ha comenzado". Un estremecimiento recorrió mi espalda, pero mi curiosidad me empujó a seguir. En el centro de la pantalla había un solo cuadro de texto. No era una interfaz común, donde podías interactuar con varios enlaces o imágenes. Era como un campo de entrada, como si estuvieras a punto de escribir algo, y justo debajo de ese campo, en letras minúsculas, aparecía un aviso: "Escribe tu nombre para comenzar". Lo primero que pensé fue que era una broma. Algo común en la dark web, sitios que te hacen sentir que has caído en una trampa, pero luego te dejan en paz. Sin embargo, el deseo de ver más allá de esa interfaz fría y sombría era más fuerte que mi cautela. Dudé por un momento y luego tecleé mi nombre en el campo de texto. Al instante, el sitio respondió con un mensaje que aparecía como un parpadeo en la pantalla. "Bienvenido, mi nombre. Estás dentro". No fue solo un mensaje, era como si esa frase tuviera un peso, como si realmente hubiese sido un reconocimiento de que algo más grande estaba comenzando. La pantalla parpadeó varias veces antes de cambiar a una nueva vista. Ya no era una página en blanco con texto rojo. Ahora la pantalla mostraba imágenes borrosas, como si estuviera viendo una transmisión de video distorsionada, con sombras vagas que se movían lentamente. La sensación de que algo siniestro estaba acechando detrás de la pantalla se intensificó. En la parte inferior de la pantalla apareció un contador regresivo, pero no se mostraba como los típicos contadores de tiempo que se usan en los sitios comerciales. Este era diferente. Estaba marcado con la frase "tiempo restante para completar la primera fase". El reloj seguía su curso, y con cada segundo que pasaba, una presión invisible parecía apoderarse de mi pecho. No pude evitar la sensación de que estaba siendo observado, como si algo o alguien estuviera aguardando en silencio mientras el tiempo se deslizaba. Recuerdo que me preguntaba a mí mismo: ¿qué es esto? ¿Y por qué lo sigo haciendo? Pero ya no podía detenerme. Cada segundo más cerca de la finalización del contador parecía atraerme con más fuerza, como si me estuviera metiendo en un juego del que no podía salir. A lo lejos aún se percibían esas sombras vagas y la distorsión. Y justo cuando pensaba que ya había algo de verdad sobrenatural en todo esto, la pantalla comenzó a mostrar lo que parecía un mensaje encriptado, con símbolos que no pude reconocer. Fue en ese momento que algo extraño ocurrió. Un sonido bajo, como un susurro distante, comenzó a llenar el aire a través de mis auriculares. Era tan suave al principio que pensé que era parte del ambiente de mi habitación, pero luego se hizo más claro, más cercano. Se volvía cada vez más inteligible, hasta que pude distinguir algunas palabras. "Estás más cerca de lo que imaginas". Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sabía que debía alejarme, pero el compás de ese misterioso mensaje resonaba en mi cabeza. No pude quitarme la sensación de que estaba jugando con algo mucho más grande que yo, algo que no solo podría cambiar mi experiencia en la web, sino también mi propia mente. Mi dedo estaba congelado sobre el mouse, observando con miedo y fascinación la cuenta regresiva que seguía avanzando sin cesar. Quería cerrar la página, pero no lo hacía. Justo antes de que el contador llegara a cero, las sombras en la pantalla empezaron a tomar forma. De alguna manera, se volvían más definidas, más claras. Al principio no entendí lo que veía, pero cuando las figuras se hicieron más nítidas, supe que no eran simplemente imágenes distorsionadas. Había algo detrás de ellas. Eran rostros. O al menos, algo que se acercaba a la idea de rostro, pero desfigurados, deformados por una retorcida amalgama de emociones que se reflejaban en sus expresiones. A medida que esos rostros se acercaban,
Pude ver cómo sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, vacíos y penetrantes, como si estuvieran mirando directamente a través de mí. El contador llegó a 0, y con el cambio del reloj, la página se iluminó brevemente, revelando lo que parecía un mensaje final. Fase 1 completa. Fase 2 iniciando ahora. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que significaba, la imagen de la pantalla se congeló. Todo se quedó en silencio por un largo momento. Luego, como si la web misma estuviera tomando un respiro, el ruido volvió, pero ya no era el suave susurro de antes. Era un sonido áspero, casi como un gruñido distante, que parecía emanar de las sombras que antes se movían en la pantalla. No sé cuánto tiempo estuve mirando esa pantalla, porque de repente perdí la noción del tiempo. Lo siguiente que recuerdo es que todo comenzó a girar. Al fin, mi dedo encontró el botón de apagado de la computadora y el mundo digital se desvaneció. Pero la sensación de estar atrapado en un sueño inquietante, de ser observado desde alguna oscuridad más allá de las pantallas, persistió.